Les doy la bienvenida a este nuevo video, espero que les guste, comenten este video, compártanlo en todas sus redes sociales. Les doy la bienvenida a este video, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle me gusta a este video, compártanlo en todas sus redes sociales para que llegue a más personas. Lo que les voy a decir es que este video se va a tratar de lo que es la Biblia, los versículos que dicen lo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, qué es la Biblia. Espero que les guste. El versículo que le voy a estar leyendo es Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí ese versículo nos quiere decir que eso es lo que es ubicado en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el libro de la ley en esos tiempos son los, los primeros los primeros 5 libros deuterocanónicos, pero les voy a aclarar que el primer libro de la Biblia, que es Génesis, es lo que tiene que ver con la creación de la humanidad y el mundo, pero ya los libros deuterocanónicos, que son Levítico, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos son los libros de la ley. Pero en estos tiempos nosotros los cristianos nos regimos por la gracia, que la gracia la enseña Jesús en el Nuevo Testamento. Los cristianos, los verdaderos cristianos regimos por la gracia, pero guardar el libro de la ley, hacer y guardar lo que dice en el libro de la ley, es comparado en actualidad con lo que hacemos los cristianos. Seguir los mandamientos, los consejos, los estatutos que dice la Biblia. Aunque los cristianos nos regimos a través de la gracia, tenemos que seguir los consejos, los mandamientos, los estatutos que nos dice la Biblia. Esa es la comparación con ese versículo de Josué 1 versículo 8, que nunca tenemos que dejar de estudiar y leer la Biblia, sino que más bien tenemos que estudiar y leer más seguido la Biblia, y no solo eso, sino que poner en práctica lo que dice la Biblia. Si la Biblia nos dice que algo está mal delante de Dios, pues no volverlo a hacer. Si la Biblia nos dice que está bien algo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, pues hacerlo. Pero la Biblia no solo para leerla y estudiarla, sino para ponerla en práctica, para hacer caso a los consejos, a los mandamientos, a los estatutos que dice la Biblia. Esa es la explicación que les doy en este primer versículo. El Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así. Salmo capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A ese versículo, para explicárselos, quiere decir que comparado a lo de la actualidad, que los cristianos nos regimos con la gracia, con lo que es el Nuevo Testamento, que también le voy a estar dando y explicando versículos del Nuevo Testamento sobre lo que son las Sagradas Escrituras. Los cristianos en la actualidad que nos regimos a través de la gracia, el pacto de la gracia que hizo Dios con Jesucristo, que qué bueno esos versículos nos quiere decir que qué bueno los hombres que nunca se han apartado de Dios por nada, que nunca han dado, que nunca se han hecho, nunca han imitado, no, han imitado las malas costumbres de los pecadores, que nunca han hecho, que nunca se han apartado de Dios. Bien esos hombres que nunca se han apartado de Dios, que nunca se han hecho amigos y han imitado las malas costumbres de pecadores, pero la Biblia dijo que Jesús hizo amigo de pecadores, que hasta se sentó a comer con ellos, pero bienaventurados son hombres que nunca se apartaron de Dios por nada.
Y también que esos hombres los compara la Biblia, que ahí tenemos que meditar en la palabra de Dios, meditarla y ponerla en práctica, lo que leemos y estudiamos de la Biblia, la Sagrada Escritura, lo que leemos y estudiamos de la Biblia, no solo para eso, para leerlo, sino que también lo que leemos y estudiamos de la Biblia tenemos que ponerlo en práctica. Y la Biblia nos compara de que somos como árboles que fueron sembrados y que dan buenos frutos en el tiempo que tienen que dar. Los que estudiamos y leemos la Biblia y la ponemos en práctica, somos como árboles sembrados que dan buen fruto y que van creciendo, que también eso nos quiere decir que lo que hagamos tiene que ser bueno. Las cosas que hagamos tienen que ser buenas, que le agraden a Dios y que crezcamos todos los días espiritualmente. Eso quiere decir la explicación de ese versículo que les acaba de leer. Y ahora pasando lo que es el Nuevo Testamento sería, les voy a leer Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5 versículo 39 dice así: escudriñad las escrituras, porque porque a vosotros parecéis que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le dijo a los discípulos, y eso también aplica para nosotros los cristianos en estos tiempos, que tenemos que escudriñar, tenemos que leer y estudiar y poner en práctica diariamente la Sagrada Escritura, lo que es la Biblia. Ponerlo en práctica, leer y estudiarla todos los días y poner también en práctica la Biblia todos los días, porque los cristianos decimos que en eso tenemos vida eterna, y sí, tenemos razón, ahí está la vida eterna, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Así que nosotros los cristianos tenemos que leer, estudiar y poner en práctica todos los días la Sagrada Escritura, lo que es la Biblia. Eso dijo Jesús en Juan capítulo 5 versículo 39. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice así: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, y el apóstol Pablo en esa carta al apóstol Timoteo estaba diciendo de que toda la escritura, lo que es la Biblia, toda la escritura, absolutamente toda, es inspirada por Dios y toda nos enseña cómo debemos de vivir, a cómo nos debemos de comportar como cristianos, a cómo debemos vivir, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer porque son malas ante Dios. Nos enseña también, nos hace recapacitar sobre las cosas que estamos haciendo, diciéndonos, nos hace también, nos corrige el comportamiento y la manera en que estamos viviendo la vida. La escritura, lo que es la Biblia, la Sagrada Escritura, nos corrige, nos dice que tenemos que cambiar algo que está muy mal, que tenemos que cambiar y hacer lo bueno. También nos prepara para trabajar en algún ministerio dentro de la iglesia. La Biblia, la Sagrada Escritura, nos, nos da también instrucciones sobre cómo debemos trabajar en algún ministerio para Dios dentro de la iglesia. También nos da instrucciones sobre cómo debemos trabajar en algún ministerio dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, que somos nosotros los cristianos, la iglesia somos nosotros, pero también, aunque la iglesia seamos nosotros, uno tiene que que ir al culto, que convivir entre hermanos también a la iglesia. Dice segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 18, no, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso quiere decir de que la palabra profética más segura es esto, la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura y nos hace bien en estudiarla, en leerla, y no solo en eso, de estudiarla y leerla, la palabra de Dios, la Biblia, sino de ponerla en práctica. Nos sirve la Biblia para estudiar, leerla y a la vez ponerla en práctica, y que hay que estar atentos, porque la Biblia es comparada con una antorcha, un bombillo, una luz o un foco que nos ilumina hasta cuando estamos en oscuridad porque pecamos contra Dios. Nos puede iluminar la Biblia para hacer volver a Dios cuando nosotros pecamos. Así es la Biblia, es comparada como una linterna, como una antorcha. Nos puede iluminar hasta cuando nosotros estamos en pecados. Si queremos pedirle perdón a Dios para no volver a hacer ese pecado, podemos hacerlo. Nos podemos guiar por la Biblia. Tenemos que estudiarla, leerla, ponerla en práctica. La Biblia es como una linterna, hay que estudiarla, leerla, ponerla en práctica. Y es como una antorcha. Y también la Biblia es una guía para que nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y porque el día va a esclarecer, eso es comparado como cuando llegue el día de la venida de Cristo, del rapto, es, pero para eso hay que leer la Biblia y ponerla en práctica. Sí.